aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Si te gusta este segmento, compártelos con otros. Pero vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. En el versículo 12 dice, a continuación, el Espíritu le empuja al desierto. Hermanos, la narración de Mateo y Lucas difiere mucho de la del evangelista Marcos. Aquí, el escritor de este evangelio se limita a esbozar solamente una situación, sin entrar en detalles, pero lo hace con el mismo uso del escenario apocalíptico de los versos anteriores, o sea, los versículos 10 y 11. Sus palabras son como pinceladas fuertes, como empujar, como Espíritu Santo, desierto, 40 días, Satanás, animales del campo, ángeles, en todo un cuadro de proporciones gigantescas. El poder del Espíritu Santo se hace sentir como una fuerza dominadora que impulsa al Señor Jesús hacia la soledad por un espacio de 40 días de preparación a su misión futura, porque lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11, donde se lee, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Así también, hermanos y hermanos que me escuchan, Moisés se encontró en el monte Sinaí, sin comer y sin beber, por 40 días y noches, y lo pueden leer en Éxodo capítulo 34. Y el profeta Elías, su precursor, cumplió en 40 días y noches una caminata hacia el monte de Dios, el monte Horeb, y lo describe Primera de Reyes, capítulo 19.
Hermanos, el evangelista Marcos juzga innecesaria la mención de la abstinencia de comida y bebida, puesto que el Señor Jesús se encuentra en el desierto. También nosotros, cuando recibimos el bautismo, somos empujados por el Espíritu Santo fuera de Egipto y conducidos por el desierto, camino hacia la plena libertad de los hijos de Dios. El bautismo de Jesús, hermano que me escuchas, como el paso del Mar Rojo, marca el final de la esclavitud, pero queda la travesía o atravesar el desierto. Acechado por el enemigo que desea perdernos, bloqueándonos y haciéndonos volver hacia atrás. Cumplida la opción, se pagan los costos para mantener hasta el final. Hermanos, el desierto es el lugar de la libertad y de la tentación, de la fidelidad de Dios y de nuestra duda, el lugar del amor y de la contienda recíproca, lugar del camino y de la caída, clave de la existencia humana. Es rico en todos los dones de Dios y de todas nuestras traiciones. La dificultad de vivir con el peso de nuestro mal. Pero igualmente, hermano que me escuchas, gozo por la nube que nos protege, por el fuego que guía, por el maná que alimenta, por el agua que apaga la sed, por la palabra de Dios que ilumina y da vida. Hermanos, el desierto es el crisol en el que Dios forma al hombre, en la soledad absoluta, sin distracciones. Está obligado a elegir entre la vida y la muerte, la desconfianza y la confianza, la propia sombra y su promesa. Adán no escuchó la palabra de Dios y fue arrojado del jardín de Edén al desierto. Ahora, el Espíritu Santo arroja en él al Hijo de Dios, que escucha la palabra de Dios. Allí encuentra a todos sus hermanos y los lleva de nuevo al paraíso perdido. Y en el versículo 13 se lee: y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Hermanos, el bautismo del Señor Jesús nos presenta a un Dios que es solidario con nuestro mal y nuestra muerte. Sus tentaciones nos permiten ver a un Dios solidario con nuestra dificultad para vivir en libertad. Cristo, que sale empapado del agua con el Espíritu Santo dentro de sí, evoca a Moisés, el pastor que guía la grey del Señor Yahvé durante el Éxodo, según lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 63. Como él recorre el camino de Israel, de Egipto a la tierra prometida, cuando todos fueron tentados y cayeron. También Israel estuvo en el desierto durante 40 años. El arco de una generación, el tiempo de una vida. Esto significa que toda la existencia del Señor Jesús fue desierto y prueba, tentación y lucha, de principio a fin. Hermanos, para los otros evangelios sinópticos, las tentaciones se insertan en el hambre, como está descrito en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 y en el Evangelio según San Lucas capítulo 4. Es decir, hermano que me escuchas,
en la necesidad que tiene el hombre respecto de las cosas, las personas y Dios. Es constante el peligro de querer satisfacer esta hambre con la posesión en lugar que con el don, único alimento que sacia, y de no discernir las prioridades y las alternativas falsas de las verdaderas. Hermanos, durante todo este tiempo, Jesús, el Señor, estaba sujeto a una prueba, no en el sentido de una incitación directa al pecado, sino más bien como el oro en el crisol está sometido a altas temperaturas, como preparación a su futuro. En esta forma, Satanás está tratando de influenciar el pensamiento del Señor Jesús hacia el cumplimiento inminente de su misión. Hermanos, Satanás es el enemigo del hombre. Por su envidia entró la muerte en el mundo, según lo anuncia el libro de Sabiduría, capítulo 2. Su manera de actuar está descrita en el libro del Génesis, capítulo 3. Hace que el hombre se haga consciente de su limitación. Le quita la confianza en Dios, sugiriéndole que éste es un adversario y haciendo que el bien le parezca mal y el mal le parezca bien. Con su mentira está en el origen de todo mal, porque él es el padre de la mentira y homicida desde el principio, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. En el Antiguo Testamento, según el libro de Job, encontramos a Satanás como el acusador de los hombres. Y así Satanás se convierte en la esencia de todo lo que está en contra de Dios. Además, hermanos y hermanas que me escuchan, debe tenerse presente que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Pero con la tentación nos dará también el camino de salida para soportarla, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, donde dice, seguimos leyendo el versículo, dice, estaba con las fieras. El Señor Jesús, fiel a la palabra del Padre Celestial, es el nuevo Adán que vive en aquella armonía con la creación que existía al comienzo, antes de la desobediencia. En él se cumple el ideal mesiánico de la paz del paraíso. En él se cumple el deseo de una edad de oro en la cual el lobo morará con el cordero, la pantera se acostará junto al cabrito, el cordero y el león pasarán juntos y un niño los guiará, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo. Dice, y los ángeles le servían. Hermanos, el lenguaje del evangelista Marcos, a primera vista, da la impresión de que la presencia de los ángeles coincide con el tiempo de la tentación. Esto sería muy diferente con Mateo capítulo 4, quien dice que los ángeles entran en la escena cuando Jesús salió victoriosamente de su enfrentamiento con el demonio. En el Señor Jesús tentado, toda la humanidad fue tentado en Él. Victorioso, toda la humanidad ha vencido al mal. Es
el nuevo Adán. Hermanos, la corte celestial que está al servicio de Dios está ahora al servicio del Señor Jesús, que en Marcos capítulo 13 dice: entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermanos, los ángeles a lo largo del Antiguo Testamento forman parte de la corte celestial y alaban continuamente a Dios, según lo anuncia Isaías en su capítulo 6. La indicación de que servían al Señor Jesús expresa la superioridad del señorío de Jesucristo sobre ellos. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.